Felicitamos entonces al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Bueno amigos, estamos aquí ahora a partir de este minuto, dedicando esta última hora del programa a la situación que en Venezuela existe en estos momentos a partir sobre todo del torneo electoral celebrado el pasado domingo. Y tenemos a través de Zoom al periodista Royson Figuera, que desde Venezuela nos hará un reporte sobre lo que está aconteciendo en las últimas horas en Caracas, la capital venezolana. Buenos días, Royson, bienvenido a Sol de los Sábados. ¿Estamos ya con él en la línea? Ah, perfecto. Buenos días, Royson Figuera, desde Caracas, Venezuela, que por supuesto está cubriendo varias de las actividades masivas que se vienen dando en estos últimos días en distintas zonas del país, pero en la actualidad con sede en Caracas, en la Mercedes. Buenos días, Royson. Estás al aire ya en Sol de los Sábados. Hola chicos, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, perfecto. Bienvenido seas a Sol de los Sábados en este equipo. Muchísimas gracias. Se escucha un poco cortado. No sé dónde te encuentras en la actualidad. Atención. Vamos, Cristian. Ahora sí. Ahora sí me escuchan muy Perfecto, bien. Muchísimas ahora gracias sí con calidad. por el espacio, chicos. Y bueno, por dedicar entonces unos minutos de su programa a la situación acá en Venezuela. Cuéntanos cómo han estado transcurriendo las actividades allá en estas últimas horas, estas últimas 48 horas, sobre todo luego de las decisiones del Tribunal Supremo Electoral en ese país, donde prácticamente oficializa ya a Nicolás Maduro como presidente electo de Venezuela. Claro, el día de ayer los candidatos, incluido el gobernante Nicolás Maduro, comparecieron entonces ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ellos firmaron un documento en el que se comprometieron a entregar las actas de las votaciones que tengan a su disposición justamente para comprobar pues la veracidad entonces de cada uno de estos votos. El Tribunal Supremo de Justicia dio un plazo de 3 días aproximadamente al Consejo Nacional Electoral para que muestre las actas de las votaciones. Cabe destacar que ayer el Poder Electoral pues mostró un segundo boletín en el que ratifica que el mandatario Nicolás Maduro fue por segunda vez reelecto en unos comicios con más de 6 millones de votos. Eso por un lado. Por la otra parte les puedo comentar que María Corina Machado, la líder de oposición, convocó para este sábado 3 de agosto a una movilización. La oposición afirma estar segura de lo que ha ratificado el pasado lunes, martes, el domingo, en el que, según la oposición, quien ganó no fue Nicolás Maduro, sino Edmundo González Urrutia. Esto es lo que dice la oposición. Entonces, para este sábado programó o convocó a la ciudadanía a una movilización que luego de la convocatoria el mandatario Nicolás Maduro aseguró y señaló a la oposición de estar intentando de organizar un atentado desde Bellomonte. Bellomonte es una zona cercana acá en Caracas a donde va a ser la movilización. Entonces hay un poco de tensión. Recordemos que luego de los resultados del Consejo Nacional Electoral, la gente protestó y manifestó de manera espontánea el día lunes.
Luego, el día martes, la oposición venezolana convocó una asamblea ciudadana que terminó en una marcha también que fue espontánea, y luego hubo represión por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno. Según el gobierno de Nicolás Maduro, van más de 1.000 personas detenidas en contextos de manifestación, y podemos contabilizar unas 20 personas asesinadas también en estos momentos de conflicto. Royson, Roselvis Vargas de este lado. ¿Cómo han asumido en Venezuela la posición de los Estados Unidos de reconocer la victoria de Edmundo y del resto de me parece que van 7 países, y sumado a eso los 29 expresidentes de diferentes países que también piden que se reconozca la victoria de Edmundo? Mira, por un lado el gobierno de Nicolás Maduro ha rechazado todo esto, y por la otra parte tenemos la posición de la oposición venezolana, que mantiene el agradecimiento a cada uno de estos estados que se han entonces pronunciado en favor de lo que dice la oposición. Eso por el lado de las fuerzas políticas. Tenemos también el lado de la ciudadanía. Ajá. Que por un lado, pues también es un ambiente que está bastante polarizado, digámoslo así, porque entonces también tenemos el lado de la ciudadanía. Por una parte, los simpatizantes del oficialismo también aparentemente van a salir a marchar este día porque defienden la posición del gobierno de Nicolás Maduro, pero por la otra parte, los simpatizantes o los seguidores de la oposición venezolana, pues entonces piden a la comunidad internacional estar atentos a la situación de Venezuela, estar atentos a el uso represivo de la fuerza que pueden utilizar las fuerzas de seguridad del Estado, pero también piden a la comunidad internacional que no los deje solos. Recientemente, en una de las manifestaciones que este servidor estuvo cubriendo, fue parte de lo que decía la gente justamente. Le decían a la dirigencia de la oposición venezolana: no nos dejen solos, pero también le pedían esto a la comunidad internacional porque consideran que con presión pues podría entonces el Estado reconocer los resultados que ellos dicen son ciertos, y son los que dan entonces como ganador a Edmundo González Urrutia, según la oposición. Justamente hablando de la oposición y los líderes opositores, ¿cuál es la situación actual, Robinson, que se da con las actuaciones represivas en contra de los líderes opositores y quienes han denunciado que hay alguna especie de persecución jurídica y apertura de expedientes en su contra? Mira, desde que comenzó todo este proceso de elecciones, más o menos en marzo, fue que el Consejo Nacional Electoral hizo el llamado a elecciones presidenciales. Desde ese entonces se desató en el país detenciones hacia dirigentes de diferentes partidos políticos. El gobierno de Nicolás Maduro ha asegurado que estas detenciones son producto de supuestas conspiraciones e intentos por desestabilizar el país. Ese es el argumento que da el gobierno de Nicolás Maduro. Pero por otra parte tenemos a la oposición, que afirma todo ha sido una estrategia del Estado para intimidar y de alguna forma u otra callar a la disidencia. Eso por un lado. El patrón de las detenciones es algo que llama muchísimo la atención, y que incluso es bastante grave, porque recordemos, hay detenciones que se dan y pueden pasar días en los que la familia, los medios de comunicación no saben nada de las personas, de sus parientes. Ayer detuvieron a un dirigente de Barinas de Venezuela, se llama Enzo Escarano, y por otra parte, esta misma semana han detenido a Freddy Superlano. Él es dirigente de Voluntad Popular, fue ex candidato a la gobernación del estado de Barinas por la oposición, y lo detuvieron el día martes por la mañana. Sus familiares habían estado denunciando justamente que ha sido víctima de tortura. Wow. Royson, Millicent Uribe de este lado. Primero, manifestar nuestra solidaridad a ti y a todo el pueblo venezolano en nombre de los dominicanos y las dominicanas. En segundo lugar, quisiera que nos cuentes el día a día de Venezuela, la cotidianidad, ¿cuál es? Te lo pregunto porque aquí hay quienes respaldan el oficialismo venezolano y dice que las imágenes que hemos visto, que eso es en una esquina, en una plaza, pero que en Venezuela está todo normal. ¿Cuál es la realidad de la cotidianidad que al día de hoy se vive en Venezuela? Y agregar a la pregunta de Millicent, Susi Aquinogo te saluda, ¿qué se puede esperar
para el día de hoy sábado, ya que habíamos visto declaraciones de que Nicolás Maduro decía que la oposición preparaba un atentado para el día de hoy en Caracas y que él dio las órdenes para que las fuerzas de inteligencia y contrainteligencia de seguridad y la policía protegieran supuestamente Caracas en este día de hoy. Chicos, por un lado, debo decirles que hay un grupo importante de la ciudadanía que está en tensión, porque durante estos últimos días, si bien es cierto, el día lunes, el día martes, la actividad comercial y de calle fue prácticamente nula. Ya a partir del día miércoles comenzó a reactivarse, digamos, la movilidad de las personas. Vimos unidades de transporte unidades de transporte pues ya más llenas. Afluencia vehicular pues fue mayor. Esto efectivamente ha ocurrido. Sin embargo, se mantiene el ambiente de tensión por lo siguiente. El gobierno de Nicolás Maduro anunció que tenía más de 1.000 detenidos por contextos de manifestación. Él aseguró también en una locución pública que se esperaban al menos unas 1.000 detenciones más. Vaya. Cabe destacar que el día martes el gobierno de Nicolás Maduro habilitó una opción en un sistema llamado VenApp. Este es un sistema de denuncias que está operativo desde el año 2022 para que sus simpatizantes denunciaran a personas que hubiesen, según lo que dice el gobierno, hubiesen dañado el bien público o atentado contra la seguridad de la ciudadanía. Eso es como un servicio Esto, la secreto verdad, que había aquí. es que abre el paso a que se hagan denuncias que podrían ser ciertas, pero también abre el paso a que se hagan denuncias por meras represalias por disentir de las políticas de gobierno. La operación Tuntún, así le han llamado, ha continuado. Es decir, han estado buscando a personas que estuvieron en manifestaciones, según por haber dañado el bien público, pero también, por ejemplo, vimos ayer videos en redes sociales de una familia en el interior del país que estaban buscando a un ciudadano en el que aseguró no había ocurrido nada, o sea, no había participado en estas manifestaciones. Entonces, si bien es cierto, la normalidad se ha ido paulatinamente reinstalando, también hay mucha tensión en la ciudadanía porque el derecho a manifestar se ha estado cercenando. Eso por una parte. Ojo, cabe destacar que la oposición venezolana ha dicho que se puede manifestar, pero siempre y cuando se haga de forma pacífica. Es el llamado que hasta ahora han hecho. Sí se ha reinstalado esta normalidad, pero hay tensión entre la ciudadanía por esto. Más temprano, cuando estaba de camino al lugar donde estoy, sí pude ver que cerca de la zona donde se prevé sea la movilización opositora de este día, habían algunos funcionarios de seguridad, habían algunos camiones de las fuerzas del Estado, pero no vi, al menos por donde pasó el transporte, donde yo estaba, no vi mayor despliegue. Es posible que dentro de esa avenida haya un mayor despliegue policial. Eso por un lado. Por la otra parte, la pregunta sobre qué se podría esperar, en principio, es posible que se tranquen algunos accesos a estas movilizaciones. Esto lo menciono porque ya en el pasado ha ocurrido que la oposición convoca a movilizaciones en cierto punto, o en un punto determinado, y las fuerzas de seguridad tratan de impedir que las personas lleguen. Eso podría ocurrir, sin embargo no lo aseguro porque desconozco cuál es el despliegue policial de este día. Y por otra parte, se esperan, por supuesto, declaraciones de María Corina Machado, en las que de nuevo espero va a insistir en la manifestación, pero pacífica. Y es posible que debido a la denuncia que hizo el mandatario Nicolás Maduro la noche de ayer, las requisas por parte de la policía sean muchísimo más fuertes, porque recordemos, la denuncia que hizo fue que se estaba preparando un atentado desde esta zona, y bueno, ya sabemos qué tan delicado es este asunto. Bueno, pues agradecerte, Royson, por el contacto que has hecho con nosotros y por el detalle también de explicar la realidad que está viviendo al día de hoy Venezuela. Muchísimas gracias, Royson Figuera, periodista desde Venezuela. Gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Bueno, pues nosotros continuamos de inmediato en El Sol de los Sábados, y en cabina ya tenemos a José Rafael Mata, que es periodista venezolano especializado
coberturas de procesos electorales. Y pues también tenemos a María Caramillo, que es periodista y consultora de comunicación. Ellos con nosotros van a seguir tratando el tema de Venezuela, la situación tan, difícil o compleja que se está viviendo ahora mismo en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Buen día, José Rafael y María. Recibirle con un aplauso. Hola, buen día. Gracias. Gracias a todos por la invitación y por la genuina preocupación que ha demostrado el pueblo dominicano por la situación que está viviendo en Venezuela. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de leer un editorial que publicamos esta semana en Diario del País, en el que agradecemos a todos, menos a Leonel, la solidaridad que han expresado los periodistas, los dominicanos en conchos, en guagua, en colmados y en supermercados. Ha sido increíble. Ha sido increíble, de verdad, la solidaridad y es prácticamente el reflejo de esa hermandad histórica. Buenos días a todos, menos a Leonel Fernández. Buenos días a todos, menos a Leonel. Dijo mentira. Y comienza Fran a preguntar. Le voy a mandar a Diario del País un comentario de Sol de los Sábados del día de hoy. Con mucho cariño. Sí. No, pero agradecer también, de verdad que estamos muy agradecidos por la solidaridad de todos ustedes, los dominicanos, y bueno, del equipo del Sol de los Sábados, por invitarnos a dar nuestra participación y también mostrar de alguna forma cómo se sienten los venezolanos, no solo los que están dentro, sino los que están fuera, de lo que estamos viviendo en este proceso tan difícil para los venezolanos durante 25 años y que bueno, aquí seguimos en la lucha. Bueno, yo quisiera... Bueno, sí, Fran. Sí, bueno, María, José Rafael, antes de llegar al día de las elecciones, para que podamos poner en contexto a los dominicanos y a todos los que nos escuchan, sabemos que la lideresa de oposición es María Corina Machado, pero no fue la candidata presidencial, aunque lo intentó. Hubo, de hecho, una candidata virtual luego de ella, fue vetada. Terminamos apoyando a Edmundo González. ¿Cómo se dio esta transición entre un candidato y otro? Porque hay una líder de oposición que no fue candidata presidencial. ¿De qué se trata esto? Bueno, es que la persecución del régimen y la criminalización de la protesta y del liderazgo viene de muchos años. María Corina Machado fue inhabilitada. Mucha gente ve a María Corina ahora como la cara de la oposición. Sin embargo, María Corina tiene mucho tiempo luchando y construyendo un liderazgo que es lo que se ve hoy en día ha ido concretando. María Corina fue inhabilitada luego de ser diputada y ser una voz crítica en la Asamblea Nacional Venezolana, luego de enfrentarse a Chávez durante una rendición de cuentas. Luego de esa inhabilitación fue ratificada por quien es hoy la presidenta, casualmente, del Tribunal Supremo de Justicia. Fue inhabilitada sin María Corina administrar ni ocupar ninguna posición de administración pública. Pero a ver, que le faltó el respeto en esa rendición de cuentas del presidente. No, simplemente hizo un comentario al presidente. ¿En la asamblea o fuera de Durante la asamblea. Durante la sesión. Allá y eso está descrito. Exacto. Bueno, María Corina pudo extenuar y Chávez cometió el error político de darle la palabra. Y María Corina hizo lo que hace cualquier político cuando le dan la oportunidad. Vaya a saber quién cometió el error, ¿no? Porque eso le costó la habilitación. Le costó. Sí. Pues fue ratificada el año pasado la inhabilitación por 15 años más. Y eso fue lo que le impidió inscribirse. Sin embargo, el acuerdo firmado en Barbados entre el gobierno y la oposición, que fueron vigilados o guiados por el gobierno de Estados Unidos, implicaba que se convocara un proceso electoral este año, que está retrasado, por cierto, y que se levantaran las inhabilitaciones. Pues no se levantó la inhabilitación a María Corina, tampoco se le permitió que inscribiera a otra candidata y el gobierno pues estuvo presionando hasta que decidieron apoyar a Edmundo González, que es un ex embajador diplomático que estaba en retiro ya, y pues quizás al gobierno a lo mejor le pareció que el Edmundo pudiese no conectar o no generar esa empatía con el liderazgo nacional y no lo vieron como una amenaza. Bueno, escuchando esta panorámica por la que preguntaba Francisco, de esta líder de oposición, yo quisiera saber qué ha pasado, qué está pasando con Juan Guaidó y con Enrique Capriles en Venezuela. ¿Cuál es el papel y el rol que están jugando en este momento? Bueno, esto es un liderazgo nuevo. Los procesos políticos ellos siempre... dos. Los procesos políticos siempre generan nuevos liderazgos. Juan Guaidó, tras fracasar
que en un proceso político como fue el gobierno de transición, muy cuestionado, no solamente por el pueblo venezolano, sino por los políticos venezolanos y por la misma comunidad internacional, luego de darle apoyo, Juan Guaidó pasó a un papel de exiliado. Enrique Capriles, quien también fue inhabilitado, fue precandidato presidencial ahora para las primarias de la oposición, pero también fue inhabilitado. Entonces el gobierno ha ido con la mira... ¿Bajo qué criterio? Bajo criterio político, simplemente. Bajo criterio político. Lo de María Corina Machado, por ejemplo, ha sido una sentencia administrativa. Claro. Igual que la de Enrique Capriles. Correcto, no ha sido ni siquiera judicial. No, pero la diferencia, y que cabe destacar que ahí tenemos que defender el liderazgo de la mujer en la política, porque María Corina Machado ha demostrado su liderazgo y que lo ha ido construyendo con el tiempo. Yo creo que una de las formas que dicen que las mujeres somos más persistentes, yo creo que eso ha sido una diferencia con Capriles, porque además Capriles construyó también un buen liderazgo, pero incluso él quedó muy mal parado por el tema que dicen que él no se dejó como traicionar por el gobierno, y al final él aceptó que Maduro fuera el presidente en ese momento. Ahora tenemos una líder, una María Corina, que no solamente tiene buen apoyo internacional, que lo ha construido, su liderazgo internacional, con su diplomacia y con el buen manejo que tiene también en el país, y ha despertado ese sentimiento en los venezolanos, no solamente los venezolanos como dicen aquí, los popis, sino también los venezolanos de a pie, los venezolanos que están en los barrios, y han levantado ese sentimiento, que yo creo que ese mismo liderazgo, esa misma diferencia de ser una mujer, es lo que ha despertado también esa confianza en que ellos puedan optar por una opción y un cambio para Venezuela, y que a pesar de que el presidente electo, Mundo González, que es una persona formada, con trayectoria, María Corina demuestra siempre su fuerza y demuestra que ellos son un buen equipo de aliados los dos para poder hacer un cambio en Venezuela. Es mucho más joven y más fuerte. Yo considero que Edmundo está como mayorcito y como que Sí, físicamente, sí. ¿verdad? Quisiera incluso muchos memes en redes sociales en relación a eso. Sí. Preguntarles a ustedes sobre el tema de las irregularidades en el proceso electoral. Si bien es cierto que a la fecha no se han mostrado los resultados por parte del oficialismo, que al parecer controla el CNE y controla todo, pues también durante el proceso hubo muchas quejas de que no se habilitaron para votar una importante cantidad de personas, tanto dentro como en el voto en el exterior. El tema del conteo, cuando se fue la luz y luego entonces volvió y ya mágicamente había ganado Maduro. O sea, que nos hablen sobre todos estos aspectos que hacen poner en tela de juicio la limpieza del proceso. Mira, durante más de 5 años participé directamente en procesos electorales. Primero como ciudadano, como testigo, como miembro de mesa, presidente de mesa y de colegio electoral. Luego como periodista, y periodista acreditado ante el Consejo Nacional Electoral. O sea, tú cubrías la fuente. Para los dominicanos y las dominicanas decimos, él cubría la fuente electoral. Correcto. Eso me permitió conocer desde el ángulo de ciudadano, desde el ángulo técnico y desde el ángulo periodístico, todo el proceso electoral. El proceso electoral venezolano es 100% automatizado. Desde la selección del candidato, es decir, la emisión del voto, hasta el conteo y la transmisión de datos. ¿Qué pasó en Venezuela en estas elecciones? Que María Corina Machado audazmente logró crear algo que denominó los comanditos. Los comanditos fueron asociaciones de personas independientes, no militantes de un partido, no estructuras partidarias, porque los partidos en Venezuela lamentablemente están desfragmentados y prácticamente no existen. Vaya. Pero ella logró, a través de los comanditos, llamar a la sociedad civil a que se integrara a lo que ella denominó la defensa, el cuidado y la defensa del voto. ¿Qué pasó? Que el gobierno no se esperó que esa estructura silenciosa, luego de culminar el proceso electoral, obteniera todas las actas de la mesa que fueron enviadas al comando principal. Cuando el gobierno se percata de que el comando de Edmundo González y María Corina Machado estaba obteniendo un alto porcentaje de cifras, paró en el transcurso de la totalización de los votos. Al día de hoy... La transmisión de datos. El Consejo Electoral no culminó la transmisión y la totalización de los votos. Y lo Por eso no tienen las actas. Hoy no hay un resultado. No hay un resultado. No hay un tienen las resultado. actas, por eso mismo. ¿Y han dado alguna explicación a eso? Sí.
aunque el Consejo emitió un primer boletín a las 12 de la noche. Con el 80% de las Con el 80% de las actas, faltando todavía por contar 2,5 millones de votos. 2,5 millones de votos, que le cambian la tendencia a cualquier elección. Pues ellos emitieron ese primer boletín y fue ayer a las 4 de la tarde que emitieron el segundo boletín con el porcentaje restante. ¿Qué pasa? El CNE, que no es un voto manual ni siquiera. No es un voto manual, es voto automatizado. Que sale calculado ya de 100% automatizado. Cuando culmina el proceso electoral, que se cierra la mesa, se le da a imprimir a la máquina, se emite el comprobante, un comprobante por miembro de mesa y por testigo, y luego que se imprime, se envía a totalización. ¿Qué pasó? El gobierno durante la noche prohibió o impidió que muchas de las mesas cerraran y transmitieran, secuestrando testigos a altas horas de la noche. El Plan República, que es la Guardia Nacional que custodia los centros de votación, comenzó a esa hora a llevarse testigos para impedir la transmisión de las actas. Incluso sacaron a los testigos también, porque yo tengo una tía que ella estuvo como testigo de mesa, y ellos al momento de hacerlo del tema de la transmisión de datos y tenían que evaluar lo que llaman las papeletas para constar los votos manuales y hacer la contabilización, en ese momento ellos sacaron a los testigos. Entonces, de cierto modo, ellos buscaron como una forma como de amedrentar que ellos no pudieran dar esa información, o ellos no tener esa información, pero ahí estaba esa masa de la sociedad civil de María Corina que también estaba defendiendo de algún modo esa transmisión de datos y esa información que había dentro de los centros. Bueno, nosotros vamos a hacer una breve pausa y retornamos en breve. Solamente decirle, don Frank, que el líder dijo de que es difícil un algoritmo en el sistema de Venezuela. Pero es completamente automatizado. Diablo, Cami fuera. Seguimos largo. Bueno, comerciales al aire. Sí. Tenemos ahora en la línea telefónica a Antonio Siriaco, que va a hablar con nosotros sobre las implicaciones económicas que puede tener para la República Dominicana la situación de Venezuela y, bueno, evidentemente las relaciones comerciales. Buen día, Antonio. Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Pues su perspectiva sobre las consecuencias que se pueden generar económicamente a la República Dominicana derivando, digamos, de la situación de Haití, de Venezuela. Sumado a esto, que el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES dijo que actualmente la balanza comercial de nosotros con Venezuela pues es mucho menor de lo que se pudiera pensar, que es poca. Bueno, evidentemente que después del año 2018, vamos a decir que no tenemos un embajador acreditado. La situación y el intercambio comercial ha venido deteriorándose cada vez más. A tal punto, por ejemplo, que en los primeros 6 meses de este año, cuando uno observa todo el tema del intercambio comercial, es prácticamente mínimo. Estamos hablando de apenas 20 millones de dólares entre lo que es exportaciones e importaciones. República Dominicana en estos primeros 6 meses ha exportado a Venezuela alrededor de 6.5 millones, según datos de la Dirección General de Aduanas, y ha importado de Venezuela 13 puntos y algo millones de dólares. Es decir, que prácticamente es insignificante. Y fíjense que es una tendencia marcada que ha venido, incluso en el año 2012, ese intercambio fue de 105 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Nosotros exportamos en el 2022 26.6 millones de dólares e importamos de Venezuela 78.5. Y eso se redujo también en el año 2023, el año pasado. Y ese intercambio comercial apenas fue de 52.5 millones de dólares entre exportaciones e importaciones. Porque tradicionalmente la República Dominicana sí ha tenido vínculos comerciales bastante fuertes. Incluso cuando uno observa toda la historia comercial y ve los acuerdos, incluso energéticos que se han firmado, desde el acuerdo
del Acuerdo de San José en el año 1980, donde tanto México como Venezuela comenzaron a suministrarle a países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo la República Dominicana, petróleo a precios muy baratos. Y luego entonces esos acuerdos energéticos se fueron renovando y ya en el año 2000 la República Dominicana firma un acuerdo energético para que Venezuela, y básicamente con Venezuela, y Venezuela le amplió el volumen de suministro de petróleo. Y en esos tiempos el intercambio comercial rondaba por encima de los 1.100 millones de dólares, porque la República Dominicana tradicionalmente siempre ha importado el petróleo de Venezuela. Tradicionalmente importaba casi el 30% del suministro de los combustibles, del petróleo, que se comercializaba a través de la refinería dominicana de petróleo, provenía precisamente del mercado de Venezuela. Pero, producto de las transformaciones y los choques políticos que han habido en Venezuela, eso también ha impactado su comercio con el resto del mundo, porque todos sabemos que también ha habido muchas restricciones y muchos embargos. Pero llegó un momento, por ejemplo, en el año 2014, para que ustedes tengan una idea del volumen de ese comercio, que producto del acuerdo de Petrocaribe, que se firmó en el 2005, que se le dieron facilidades, pero bastante blandas, a los países signatarios de ese acuerdo, donde se le financiaban hasta un 70%, señores, de la factura petrolera, en el momento en que los precios estuvieran por encima de los $50, y se le financiaba el 70%, se le daba a esos países, incluyendo a la República Dominicana, a tasa de interés de un 1%, a 23 y 25 años más, 2 años de periodo de gracia para comenzar a pagar. Y la República Dominicana llegó a acumular hasta el año 2014 alrededor de casi 4.000 millones de dólares en deuda por combustible y petróleo a Venezuela. Entonces luego, a partir de ahí, vino todo el tema del joint venture, ¿no?, que hubo, que Venezuela invirtió, creo que el 49% de las acciones en PDVSA invirtió en la refinería dominicana de petróleo, pero por la situación que se fue agravando económicamente en Venezuela, producto precisamente de las crisis políticas que tuvieron repercusiones económicas, hubo un embargo. Y entonces luego la República Dominicana, aprovechando precisamente que Venezuela necesitaba recursos, Venezuela vende las acciones a la República Dominicana y se la vendió prácticamente con un descuento de casi un 47%. Que esas acciones, cuando Venezuela invierte en la refinería de petróleo, tenía un valor accionario de alrededor de 135 millones de dólares. Sin embargo, la República Dominicana pudo comprar estas acciones a prácticamente 83 millones de dólares. Entonces, esa ha sido la historia comercial de la República Dominicana. Nosotros tradicionalmente le exportamos a Venezuela productos agropecuarios, por ejemplo, azúcares, harina de trigo y también pastas alimenticias. Y en los últimos años, la República Dominicana, algo interesante, que eso lo está haciendo en el resto de América Latina, nosotros estábamos exportando o estamos exportando a Venezuela productos farmacéuticos, medicamentos, insumos médicos. Somos líderes en la región en la fabricación de insumos médicos. Claro, a través de las zonas francas. Nosotros, la República Dominicana se ha constituido en una de las 5 economías de América Latina y el Caribe, donde precisamente se ha fortalecido las exportaciones de insumos médicos, productos farmacéuticos, y entonces en ese sentido había ese intercambio con Venezuela. Pero yo creo que la perspectiva fruto de esta situación que se ha agravado en Venezuela, no solamente tendrá un impacto, aunque es mínimo,
pero siempre son impactos importantes, ¿no? Porque son corrientes comerciales que de una forma u otra se cierran y además todo eso tiene una secuela, por ejemplo, de efectos en los ciudadanos, en términos de dificultades, por ejemplo, para conseguir algún tipo de papeles y hacer trámites burocráticos. Pero solamente estamos nosotros hablando de aquí, de ese intercambio comercial que se expresa en el flujo de bienes, básicamente, y servicios. Pero también hay otro tipo de relaciones, pero que, por ejemplo, el turismo de Venezuela, que de una forma u otra todo eso impacta a la República Dominicana. Sí. Pero básicamente eso se refleja en el intercambio comercial de bienes y servicios, y lo que sí dicen los datos es que ha habido una reducción importante en los últimos años, básicamente por la situación interna en Venezuela. Bien. Excelente explicación. Bueno. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Y un saludo de parte de todo el equipo. Un abrazo. Bueno, abrazo a ustedes. Y ustedes saben, cuídense mucho. Bien, gracias, profesor Antonio Siriaco, por ese overview. Claro. Bueno, recordar que aquí en cabina estamos conversando tanto con María Camarillo, ella es periodista, pero además es consultora en comunicación, y con José Rafael Mata, que además de periodista es director editorial del periódico El País, periódico al cual yo sigo también. Sí. Y a mí me gustaría, Yuri, a ver si podemos ahora agregar otro aspecto de la conversación para irnos a la parte humana. Y que sean justamente Mata y María que nos expliquen un poco cuál es el impacto que tienen estos acontecimientos políticos y económicos en los venezolanos, tanto en los que viven en Venezuela como en quienes lamentablemente han tenido que emigrar de su país. Bueno, juntar con esa pregunta precisamente, que era parte de lo que quería preguntar al inicio. Estamos conectados. Sí, claro. Y combinados. Como siempre. Son solamente momentos de pleito. Sí. De trifulcas. Sí. Combinar con esa pregunta, si se sienten en la comodidad de expresarlo, las razones por las que tuvieron que salir de Venezuela, si efectivamente responden también a la realidad política que ha tenido en los últimos años. María. Ok, gracias. Bueno, parte de todo este contexto social y político que está viviendo nuestro país, es un contexto que afecta no solamente a los venezolanos, como le dije en un principio, los que están dentro, sino también los que están fuera. Es importante resaltar que aquí en República Dominicana, más de 140,000 venezolanos están en el limbo a raíz de esta decisión y de lo que está pasando en Venezuela. Así como nosotros, que así como somos venezolanos, que tenemos muchos años en el país, hay muchos venezolanos aquí que tienen hijos, familias que están en Venezuela, nuestros padres están en Venezuela. Yo estaba en un proceso también para mi mamá que venía al país y se tuvo que detener con todo esto, así como esa situación. Yo creo que cada uno de nosotros no es fácil porque uno tiene que seguir con nuestra vida, ¿verdad? Aquí seguir aportando a este hermoso país que nos abrió las puertas, pero está ese sentimiento de la preocupación de saber si lo vamos a volver a ver, de saber con el tema de salud, como allá el sistema de salud pública, cómo ha desmejorado, de cómo saber si hay medicamentos, si mi papá está viviendo un proceso médico, que cómo él va a poder viajar a Estados Unidos cuando ustedes saben que República Dominicana es un hub que ellos hacen los vuelos en Venezuela, hacen escala aquí en el país para ir a Estados Unidos. Entonces, con toda esta situación son muchas cosas que uno se pregunta como venezolano. Por eso es que es bueno que los venezolanos, que los dominicanos sepan que ese sentimiento de que ustedes ven que los venezolanos están en la embajada orando por todos, no solamente por las familias que tenemos allá, sino por los que estamos aquí, que queremos un cambio y que siempre hemos apostado por aportar a este país, pero también al mismo tiempo por pensar en nuestras familias, que nosotros también... Ustedes saben que así como Dominicana, que envía muchas remesas a todos los dominicanos que se encuentran fuera, nosotros también, o sea, eso es un factor importante, que las remesas han sido una de las cosas que han mantenido dentro de todo el crecimiento económico en Venezuela, o que se ha mantenido. Entonces, tantos dominicanos, millones de venezolanos que están fuera envían su remesa, entonces hasta eso se ve afectado con toda esta situación. Y bueno, en esa parte de cómo nosotros decidimos en todo este proceso, sí, fue a raíz del mismo contexto social y político,
que nosotros decidimos salir de Venezuela precisamente porque en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho. Los venezolanos estamos con esa sensación de miedo. O sea, yo tenía una bebé pequeña y mi esposo fue que tomó la decisión. Yo le dije, bueno, vamos a arriesgarnos, o sea, vamos a explorar. Yo quiero, lo que quiero es que un futuro para mi bebé, cuando yo no podía ni siquiera comprarle Pampers en mi país. O sea, ella tenía una situación difícil. Mi familia buscaba por todos lados, por todos los establecimientos, y no podíamos encontrar la forma de que mi hija pudiera usar quizás alguna marca, así como aquí. Bueno, yo voy a elegir quizás alguna marca, si no lo voy a decir porque no vamos a hacer promoción, pero y esas son una de las decisiones entre eso y otras cosas, que cuando uno tiene tantos sueños que como familia, de tener tu casa, tu hogar, tus hijos, que tengan un futuro bonito, y que bueno, gracias a Dios llegamos aquí y que nos ha ido bien por también el apoyo de todos los dominicanos que nos ha abierto las puertas. Pero igual sigue ese sentimiento, porque incluso mi hija, que ya está más grande, me pregunta, mami, ¿y cuándo yo voy a conocer a Venezuela? Venezuela es muy bonito, o sea, que son esas cosas que quizás uno se le pone el corazón chiquitico y que tú dices, bueno, vamos a seguir pronto, hijo, o sea, pronto va a llegar esa libertad y pronto nosotros entendemos que podemos reencontrarnos como venezolanos. Y profesionalmente, me imagino, era muy difícil para ustedes poder ejercer la carrera con tanta, con esa actitud de coartar a la prensa que hay. Así es. Sí, definitivamente Venezuela estaba viviendo momentos de censura. El gobierno, que había pagado un alto costo por cerrar un medio de comunicación, pues después tomó la estrategia de, en vez de cerrarlos administrativamente, comprarlos. Entonces ahí surgió los cambios editoriales, los manejos, comenzaron a manillar, como dicen aquí, las líneas editoriales, y pues eso complicó a quienes ejercíamos el periodismo de manera independiente, de manera ética, pues se nos cerraran las puertas de los medios. Y en estos días hacía yo un análisis comparando uniendo la migración con el conflicto, que decía que realmente Venezuela no es ya un problema de los venezolanos, se ha convertido en un problema regional, porque el desenlace de la situación que está viviendo el día de hoy puede desencadenar uno de los picos migratorios más altos de las últimas. Ya hay casi 8 millones de venezolanos fuera, pero todavía, después de esta crisis, muchos venezolanos que incluso volvieron, pudiesen volver a tomar la decisión de emigrar. ¿Y quiénes son los más afectados? Son los países de la región quienes son los más afectados por la crisis política y económica en Venezuela. Si definitivamente Maduro concreta y se perpetúa en el poder unos 6 años más, o qué sé yo, el tiempo que él quiera, porque parece que es ya... 2050. Sí, parece que es ya... Los países más afectados van a ser los países de América Latina, porque el venezolano puede salir, como ha salido, caminando y cruzar la frontera y llevar ese problema social que está padeciendo a otros países como Colombia. Lo dijo ayer Petro. El presidente de Colombia dijo ayer, una crisis humanitaria en Venezuela representa una crisis humanitaria para Colombia. Y así sucesivamente. Hay casi 1 millón de venezolanos en Perú. ¿Cómo llegan? Llegan caminando, cruzando las fronteras. Entonces, ¿está dispuesta la comunidad internacional a aguantar otro pico migratorio en la región? Quisiera saber de ustedes si entienden que ya los mecanismos a mano, los mecanismos que habilita la ley, los mecanismos que habilitan los organismos internacionales, todos se han agotado en la debida dimensión, porque, estamos en un grupo, compartimos en un grupo donde analizábamos los otros días cómo han salido los tiranos en la región latinoamericana. Y parecería que Venezuela, en caso de que no logren esta oportunidad, generar una transformación en quienes le gobiernan, tendría que recurrir a vías no santas, como se dice, para asumir esto que le toca. ¿Ustedes entienden que ya se ha agotado todo ese procedimiento? Mira, cada vez que me hacen esa pregunta y me comparan con lo que pasó en la época de Trujillo, yo siempre digo que esta es una dictadura moderna. Y las dictaduras no se pueden comparar con esta dictadura no se puede comparar con los contextos anteriores. Incluso la globalización cambia el contexto. ¿Qué pasa? En Venezuela, más que un fraude, realmente lo que hay es un golpe de Estado.
Un golpe de Estado porque todas las instituciones han sido secuestradas por el autoritarismo, por quien ejerce el poder de facto. Realmente la comunidad internacional juega un papel importante para el desenlace de este proceso. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras veces, esta vez están todas las pruebas y la comunidad internacional participó durante, previo, durante y posterior al proceso electoral, haciendo el acompañamiento a la unidad democrática en Venezuela. Entonces, por eso es que se ve una comunidad internacional más unificada. Tú ves países como Brasil, México y Colombia, que son ideológicamente no compatibles con lo que representa María Corina Machado. Sin embargo, ves posiciones firmes, ves posiciones tangibles, buscando un diálogo y un acercamiento. Pero no solamente eso, que también está viendo la comunidad internacional. No solamente está viendo la posición de María Corina y Edmundo, está viendo que ex líderes chavistas, como el exministro de Petróleo durante 10 años, sale ayer en una rueda de prensa en un medio internacional diciendo que en Venezuela se está fraguando un golpe de Estado. Entonces, cuando la comunidad internacional ve que no es un tema ideológico lo que está pasando en Venezuela, sino que realmente es un tema institucional, es un tema republicano, pues se dan todos estos mecanismos. Al día de hoy, y la información que se pudo manejar hasta ayer en la noche, culminando con un comunicado de Edmundo González, lo que se presume es que el gobierno ya está negociando con el liderazgo de México, Brasil y Colombia. ¿Qué es lo que se está buscando? Una negociación de la que se puede excluir a María Corina Machado como la líder guerrera y frontal, y pueda quedarse estos 3 países dialogando directamente con Maduro y con Edmundo González. Al final todo indica que el juego está trancado. Ni ellos la tienen tan fácil para quedarse, ni la oposición tampoco se va a quedar con el fraude y el golpe. Estados Unidos comunicaba esta semana, por ejemplo, el tema de que decantaba en Lula, lo tuiteaba el presidente Biden, decantaba en Lula la capacidad o el canal de comunicación con el gobierno de Maduro para discutir los temas. ¿Ustedes creen que se puede hacer un canal correcto, que Estados Unidos, a través de Lula da Silva, presidente de Brasil, pueda generar algún espacio para que se dé o se cumpla con lo que los resultados planteaban? Sí, definitivamente. Mira, Lula... Porque se ve extraño en alguna forma que utilicen a Brasil, que a pesar de que pero Estados Unidos... Pero es estratégico. O sea, los que saben de política saben que eso es estratégico. Es una manera regional, también de poder conectar con Maduro. Sí. Mira, Lula fue un referente en lo social y en lo político para Venezuela durante muchos años, tanto para figuras del gobierno como para figuras de la oposición. Entonces eso abre una brecha de que pueda ser una figura respetada y escuchada por ambas partes. La posición de Estados Unidos, aunque ha sido radical desde allá, no ha sido intervencionista. Es decir, yo me pronuncio como Estado, apoyo o rechazo lo que está pasando, pero no intervengo en el conflicto. Lo que lo deja como una voz que está fuera, pero no es parte tampoco. Entonces, todo ese proceso que se está dando, lo que vislumbra es que efectivamente hay una negociación. ¿Y cuál ha sido la posición de Estados Unidos? Cuando Maduro se radicaliza, Estados Unidos hace un pronunciamiento de la misma manera radical. Tú fuiste y llevaste al Consejo Nacional Electoral a una sentencia a tu tribunal superior. Entonces yo voy a conocer a Edmundo González como el presidente electo. Bueno, el tiempo se nos acabó, Guillén, perdona, porque queremos también abrir los teléfonos. Claro. Y antes de despedir a María y a Mata, la producción de este programa, que es muy creativa y muy dinámica, ha diseñado una dinámica. Le vamos a presentar algunas fotos y queremos que como periodistas, analistas y sobre todo estrategas en comunicación le den un consejito muy breve y muy puntual. Una frase puede ser. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Adelante, producción. La primera fotografía. Vamos a ver quién que sale. Tarán. Bueno. Nicolás Maduro. Entrégate. No lo queremos. Entrégate, prisionero. Entrégate. Siguiente. Vamos a ver la próxima. Edmundo González. Paz. Transición, muy bien. Siguiente producción. María Corina Machado. liderazgo. Persistente. Wow.
Y por último, pero no menos importante, Leonel Fernández en foto. Pasado. Ay, reservo la respuesta. Debieron agregar ahí a Luis Abinader. vamos a darle un aplauso a María y a Marta. Gracias a nuestra solidaridad con estos valiosos colegas. Me gustó más la respuesta de María que la de Marta. María se la reservo. Reservo el fallo. Muy bien. Vamos a despedir con Bueno, unas llamaditas, pues Yuri. nosotros a las 9:50 de la mañana vamos a escuchar lo que tiene para decir la gente. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Se nos fue esa llamada. Buen día, está al aire. Sí, buenas. Adelante. Mira, cuando se estuvo hablando de un momentito, déjame bajar de radio. Baje por favor el volumen de su televisor o de la radio, porque está Ya haciendo... está bajito, ya está bajito. Ahora le escuchamos mejor. Cuando se estuvo hablando de Faride y la posición que se le ha puesto ahora, se está hablando de que se está criticando porque ella es mujer. Uno de ustedes dijo que cuando a Orlando Jorge Mera se le puso en medio ambiente, se le criticó y se dijo que él no iba a dar para la oposición. Así es. A él no se le estaba criticando porque era hombre. A él se le criticaba porque quien lo criticaba entendía que no iba a dar para esa posición. El feminismo tiene que entender... No, pero no puse el ejemplo en ese sentido. Puse el ejemplo en el sentido, no comparándolo con Faride, sino comparándolo con las personas que se ha entendido que no están preparadas en cierta materia para ocupar cierta posición. Es por eso que lo digo, porque a Faride quienes las han criticado entienden que ella no está preparada para la posición, pero no la critican porque es mujer. Sí, Entonces, también la han Sí, criticado hay gente por que ser dice mujer. que no está preparada para esa posición por ser mujer. Y Claro que no la van a respetar y todo eso. La han vez su criticado opinión, en ambas claro. vertientes. Que su déjeme opinión sea explicarle distinta es algo, otra cosa. déjeme explicarle algo. Sí, finalmente. Es que, sí, fíjate que lo que pasa es que el feminismo entiende que, y yo estoy de acuerdo con eso, valga la aclaración, que las mujeres que estén preparadas para una posición pueden y deben ocuparla sin que sean criticadas por el género, ¿verdad? Pero hay que entender lo siguiente, el que de la misma manera que una mujer tiene derecho a ocupar una posición, si está preparada para ella, también tiene que entender que esas cosas le traen cosas negativas, como pueden ser críticas, como pueden ser sometimientos, como puede ser cualquier otro tipo de cosas, y que, que no necesariamente deben de uno quedarse callado por el simple hecho, o por el hecho no simple de que sea mujer. O sea, Gracias. Sí, eso es una discusión distinta a lo que... Exactamente. No, le agradecemos al oyente su comentario. Sí. Buen día, su nombre y de dónde está al aire. Buenos días, le habla el periodista Julio Garó. Buenos días a todos, buen día a todo el elenco. Gracias. Excelente la participación de cada uno de ustedes. Sí, veo que ustedes son consultores aquí y que tienen un manejo de la comunicación en temas bien estratégicos, y también lo que está sucediendo en Venezuela nosotros lo lamentamos mucho. Pero yo quiero aportarle algo. Una de las personas que más ha aportado a Venezuela fuera de su país se llama el doctor Leonel Fernández. Cuando usted es observador, no se puede hacer declaraciones a la ligera. Leonel Fernández ha tirado un comunicado y todo el mundo lo ha recogido. Le estoy dando un consejo para que cuando el mensaje que usted envíe no se digregue en un país, es mejor escuchar siempre las dos campanas que escuchar una sola. Siempre Leonel Fernández, si ustedes ven su trayectoria, siempre su trayectoria ha sido de bien y de paz para el mundo. Nunca en contra de la paz y la concordia de los habitantes y los ciudadanos. Y ahí está su antecedente. Le sugiero que lo escuchen, lo vean y lo estudien. Gracias. Está bien, pero ahora se quemó. Muy lúcido, muy lúcido. Bien todo eso, pero ahora se quemó.
Bueno, nosotros hemos llegado al final de su programa, El Sol de los Sábados. Agradecerle a todos ustedes por la sintonía, agradecerle a María, a José Rafael por estar con nosotros aquí el día de hoy. Y bueno, no sé si alguno de nuestros viajantes o viajeros tiene alguna pregunta. Yo imagino que esa maleta vino Yo tengo llena de una, pero dudas. puedo dejar la de Cristian para el final. Ok, entonces comenzamos contigo. ¿Qué tú dices, Cristian? Hay dos. Comience. Mi única inquietud es si vamos a esperar el 16 de agosto para hacer en educación lo que ya se hizo en medio ambiente. Bueno. Jenny, no entregue cargo, entrégate tú. Fuera.